Muy buenos días. En esta ocasión, el tema de nuestro curso de Microsoft Word será configuración del documento. Es muy importante configurar nuestro documento desde un principio, ya que el hacerlo después puede ocasionar que quede diferente a como nosotros lo habíamos planeado. La configuración del documento se basa básicamente en los márgenes, en el tamaño de papel y en la orientación. También debemos de considerar en las columnas en caso de que nuestro trabajo vaya a ser en columnas, porque eso afectaría drásticamente al contenido. Pues bueno, vamos a empezar con los márgenes. Microsoft Word tiene algunos márgenes ya configurados. Cada vez que nosotros creamos un documento en Microsoft Word, por defecto nos va a poner unos márgenes a lo que él le llama normal, unos márgenes normales, cuyas medidas son las siguientes. En la parte superior son 2.5, en la parte inferior 2.5, del lado izquierdo y derecho 3 centímetros. Así como lo podemos ver aquí en la imagen, estas líneas azules, estas son las que nos delimitan nuestro espacio de trabajo. Claro que ya en el documento estas líneas no son visibles, pero así es como está configurado nuestro espacio de trabajo. Está delimitado según los márgenes que hayamos configurado. Tenemos otras opciones, como puede ser el estrecho, que es más reducido, de 1.27, el moderado, que es un poco más alto en la parte superior e inferior, hay más espacio, y tenemos el ancho, que los márgenes son un poquito más grandes que el anterior, son hasta de 5 centímetros por 2.54, o el reflejado, que es diferente, es igual en la parte inferior, en la parte superior e inferior son de 2.54, pero en el interior es de 3.18 y en el exterior de 2.54. Nosotros también podemos definir márgenes personalizados. Cuando nosotros no nos gustan los márgenes que tenemos de manera preestablecida, bueno, podemos especificar un margen personalizado y entonces tendremos una ventana como la que tengo aquí del lado derecho, a donde yo puedo especificar libremente qué margen voy a utilizar para la parte de arriba, para la parte de abajo, para el lado izquierdo y para el lado derecho. Aquí hay dos opciones que igual son muy importantes. Una es la de encuadernación y la otra es la posición del margen interno. Bueno, estas para qué se utilizan. Estas solamente las vamos a modificar o a cambiar cuando el trabajo que yo esté realizando lo vaya yo a engargolar, lo vaya a llevar a empastar, porque a lo mejor es una tesis o es un libro, o se le vaya a poner, a lo mejor es una tarea y únicamente le voy a poner un broche, un broche metálico, con un folder, pero necesitamos un espacio adicional aparte de los márgenes, ya que si nosotros no consideramos esa parte, entonces al ponerle el broche o engarrolarlo, va a quedar muy justo o va a quedar muy pegado a la espiral o al broche. Entonces, hay que configurar esta parte y dependiendo de cómo lo vayamos a engargolar, si por la parte de un costado o por la parte superior, aquí es donde se determina por qué lado se va a considerar. Bueno, ahorita lo vamos a explicar más adelante para que vean. La orientación, eso sí es muy importante que desde un principio definamos qué orientación va a tener mi documento, es decir, a la hora de imprimir, cómo va a salir mi hoja, si va a salir en forma vertical o va a salir en forma horizontal. Entonces, dependiendo de cómo elige igual mi orientación, es igual a cómo debo de considerar, pues mis márgenes. Microsoft Word me permite incluso combinar páginas por secciones o por selección. Es decir, a lo mejor la mayor parte de mi documento es en forma vertical, pero a lo mejor tengo un diagrama o un esquema que es muy ancho y entonces por lo tanto no cabe de manera vertical y necesito una hoja de manera
horizontal. Entonces, en un documento yo puedo cambiar la orientación de una sección o de una hoja según necesidades. No necesariamente todo el documento tiene que ser vertical o todo el documento tiene que ser horizontal. Nosotros podemos ir intercambiando orientaciones, pero hay que crear las secciones para que se pueda controlar esa parte. Esta ventana de configuración de página, nosotros la podemos obtener yendo a márgenes personalizados, pero un atajo es dándole doble clic a la regla. Si nosotros le damos doble clic a la regla, inmediatamente me va a mandar a esta ventana. Ahorita lo vamos a ver para que vean cómo funciona. Por último, el tamaño de papel. El tamaño de papel, por defecto, es carta. Como nosotros estamos en México, nuestro tamaño de papel por defecto es la hoja tamaño carta, pero hay ocasiones en las que, dependiendo de cómo se haya instalado Microsoft Office, o incluso depende del idioma, a veces la hoja por defecto es la hoja A4. Entonces, la hoja A4 es de muy similares medidas a la hoja tamaño carta. La única diferencia es que es un poquito más larga. En lo ancho es igual, pero en lo largo es casi 2 centímetros más larga. Y entonces, si nosotros tuviéramos configurado una hoja A4 en lugar de carta, a nuestro documento le va a faltar las últimas líneas o le va a faltar a lo mejor el borde de página si aplicamos bordes. Entonces, hay que asegurarnos que la hoja está bien configurada si vamos a imprimir en hoja tamaño carta. Claro que también le podemos cambiar a oficio o en caso le podemos cambiar a tabloide, que son de los tamaños de papel más utilizados, siempre y cuando nuestra impresora nos permita imprimir en tabloide o lo vamos a mandar a algún sistema de impresión, entonces pues podemos elegir tabloide. Pero también nosotros podemos configurar tamaños personalizados. Esos tamaños, pues yo tengo que definir cuál va a ser el ancho y cuál va a ser el alto y no hay ningún problema. Nosotros podemos configurar un tamaño específico para nuestro documento. Bueno. Por último, el manejo de las columnas. Las columnas, pues nosotros podemos, por defecto, Microsoft Word trae una. Nosotros la podemos dividir en dos, la podemos dividir en tres o incluso hasta cuatro, solo que ya no se recomiendan muchas columnas porque cada vez se hace más delgado el espacio de trabajo. Normalmente siempre se trabaja con dos o tres máximo. Ya cuatro se reduciría notablemente nuestro espacio, a menos que se configure en forma horizontal o que nuestra hoja sea oficio, entonces sí podemos configurar más columnas. También tenemos aquí una variante por si queremos la primera columna más delgada y la otra más ancha o al revés. Pero en esta opción nosotros también podemos definir qué ancho y qué espaciado va a tener cada columna. Cuando nosotros elegimos dos columnas o tres columnas, Microsoft Word automáticamente proporciona. Así como aquí lo podemos ver, se eligió tres columnas, entonces por defecto le puso 6.8 centímetros y un espaciado de 1.27 y todas son iguales. Claro que podemos modificar. Si yo le desmarco esta casilla que dice columnas de igual ancho, podemos modificar estos parámetros según nuestras necesidades. Y lo mismo, si yo no quiero que todo mi documento sea en columnas, a lo mejor nada más voy a ocupar una sola hoja con manejo de columnas, entonces aquí tengo que especificar si va a ser todo el documento o solo va a ser una parte de mi documento, puede ser por sección o por selección. Eso ya va a depender de nuestras necesidades. Bueno, ya tengo un documento listo, a donde voy a hacer diferentes configuraciones que les he mostrado anteriormente para que vean cómo nos afecta en nuestro documento. Vamos a cambiarnos al documento que ya tengo listo. Bueno, este es mi documento que ya tenía yo preparado. Y entonces les decía, cuando nosotros vamos a configurar nuestros márgenes,
Por defecto, Microsoft Word aquí ya me tiene una configuración. Esto lo puedo ver acá en la regla. Esta parte que está de color gris, aquí me indica que hay 1, 2, 3 centímetros de mi margen izquierdo. Y en el superior, aquí puedo ver, hay 1, 2 y medio. Quiere decir que hay 2 centímetros y medio en el margen superior. Obviamente aquí está el derecho y hacia abajo tenemos aquí el inferior. Entonces, les digo, aunque nosotros no vemos unas líneas que me indiquen que ese es mi margen, pero aquí puedo darme cuenta porque el cursor a partir de aquí parte. Entonces acá puedo ver cómo está mi intersección. Acá, aquí está. Ese es el espacio que está delimitado por mis márgenes. Bueno, vamos a modificarlo para que vean cómo nos afecta. Entonces, acá yo puedo picarle en esta opción, en la ficha diseño de página, para versiones más recientes es la ficha formato. Aquí puedo picarle para que me abra la ventana de configuración de página. O, como ya se los había mencionado, con mi regla, dándole doble clic de la regla vertical de preferencia, y me va a aparecer la misma ventana. Como ustedes gustan, podemos obtener esto. Voy a modificar mis márgenes a 1.5 el superior, a 1.5 el inferior. Voy a configurar a 2 el izquierdo y a 2 el derecho. Y vamos a pensar que mi trabajo lo voy a engargolar. Entonces, por lo tanto, se recomienda dejar de 1 a 1,5 centímetros para el engargolado. En este caso le voy a agregar 1.5 para mi encuadernación y le voy a decir que va a ser, bueno, aquí puedo ver en el momento que puse 1.5, aquí en la vista previa se le agregó esto que es como si me estuviera simulando un espiral. Si yo le cambio acá arriba, entonces eso quiere decir que quedaría al costado, pero eso si lo quisiera yo engargolar por la parte superior. Entonces, si yo le regreso a izquierdo, pues se vuelve a pasar acá. Entonces, aquí quiere decir que al margen izquierdo se le van a agregar estos para que ya quede el espacio libre y no me afecte a la hora de engargolar. Voy a darle a aceptar. Y aquí puedo comprobarlo como mi margen terminó siendo de 3,5. Los dos que ya había yo configurado, más el 1,5 que le consideré para el engargolado. Y entonces así quedó. Aquí quedó mi margen de 2 y aquí quedó de 1,5, como lo había yo configurado. Entonces ya quedó mi documento. Cuando tenemos varias hojas, esto nos afecta porque al aumentar o reducir los márgenes, eso va a ocasionar que se pase a otra hoja. A veces ya lo tenemos configurado y se mueve hacia otra hoja o se regresa y entonces nos descompone lo que ya teníamos escrito y tenemos que volver a realizar los espacios. Entonces se recomienda desde un principio ya definir los márgenes para que ya no me afecte en el acomodo de mis páginas. Si es que no se tienen saltos de páginas o secciones, entonces ahí es donde nos afecta. Cuando se tienen ya saltos de página, no nos va a afectar aunque modifiquemos los márgenes. Ahora, vamos con la orientación. La orientación, aquí la podemos ver, solamente tengo vertical, horizontal. Voy a cambiarle a horizontal y entonces, obviamente, mi texto se ajusta a la orientación de mi página. Entonces, como se pueden dar cuenta, no me afecta porque sigue siendo una hoja, simplemente el texto se reacomoda. Si lo quiero regresar a vertical, bueno, pues lo regreso a vertical. Bueno, ahora vamos a ver el tamaño de papel. Entonces, el tamaño de papel, por defecto, aquí podemos verlo, es tamaño carta. Pero voy a cambiarla a oficio para que vean cómo se va a hacer más grande mi documento. Entonces el espacio que tengo acá ya es mucho más amplio, pero puedo cambiarlo por otro. Vamos a cambiarlo por un A3
Y entonces, aquí se dan cuenta, todavía tengo mucho más espacio porque el tamaño es de 20, es mucho más ancho. Entonces, es de 20, casi 28 centímetros. Entonces, ese tamaño es mucho más ancho que el tamaño carta. Aquí puedo elegir cualquier otro de tamaño. Ahora vamos a elegir uno más pequeño, como por ejemplo este. Y entonces, ahora fíjense lo que sucede. Ya se hicieron muchas páginas porque el tamaño es muy reducido. Entonces, dependiendo del tamaño de papel, es como va a quedar nuestro documento. Por eso la importancia de definir desde un principio el tamaño de papel para evitar que se nos desacomode, sobre todo si ya aplicamos un formato específico. Entonces, por último, tenemos las columnas. Entonces, por defecto, está en una columna, pero voy a cambiarla a dos para que vean lo que sucede. Cuando cambio a dos columnas, entonces, obviamente, aquí puedo ver, de acá para acá, este es el espacio de una columna que quedó a 7 centímetros, y de acá para acá es el espacio de la otra columna. Entonces, como el texto está justificado, entonces aquí las columnas se ajustan hasta el margen de la columna. Entonces, cuando se acabó el espacio, es decir, se acabó la hoja, entonces, o automáticamente se salta a la siguiente columna. Vamos a ver las otras opciones que me da de columnas. Voy a ponerle más columnas y me aparece esta ventana. Vamos a pensar que yo no las quiero iguales, que si la quiero, por ejemplo, esta más delgada y la otra más gruesa. Le voy a aceptar y entonces esta ya quedó de 4 centímetros y medio y la otra ya quedó muchísimo más ancha. Entonces el texto ya quedó diferente. Entonces, pero eso va a depender del tipo de trabajo que nosotros vayamos a utilizar. Ahorita la voy a dejar a dos columnas como estaba. Y otra cosa que podemos hacer con las columnas es que puedo poner una línea para la división de las columnas. Vamos a darle a aceptar. Y entonces aquí puedo ver cómo se agregó exactamente aquí en medio una línea que me divide una columna de otra. Entonces, así es como se maneja con las columnas. Eso sí, primero se tiene que llenar la primera columna para posteriormente pasar a la siguiente columna, ya que de lo contrario, no voy a poder pasarme a escribir acá, es decir, a menos que haga un salto de columna. Entonces, voy a colocarme acá. Si yo quiero que esto pase de este lado, bueno, hay dos opciones, o insertando párrafos acá, que no sería lo correcto, pero se puede, o haciendo un salto. Entonces voy a ir aquí a saltos y voy a decirle que me haga un salto de columna. Entonces, como pueden darse cuenta, automáticamente ya pasó ese texto hacia la otra columna. Esa es la forma correcta, porque lo que hacen a veces es esto, que no les recomiendo que lo haga. Dándole enter y ya conseguí que se pase al otro. El problema está en que aquí se insertaron varios espacios en blanco y cuando yo cambie, por ejemplo, ahora a 3 columnas, me va a quedar completamente descompuesto. Entonces, es por eso que no deben de hacer eso. Deben de estar conscientes que nosotros tenemos herramientas que me permiten controlar la información. Entonces, hago mi salto de columna y ya no importa, aunque le cambie yo a 3, y ya el texto, al borrar el salto de columna, se vuelve a reacomodar, pero no se me descompone tan feo como hace rato. Entonces ahorita lo voy a regresar a una columna y ya mi texto regresa otra vez como estaba. Entonces, es así como nosotros podemos trabajar con la configuración de nuestro documento. Pues bueno, de mi parte es todo y nos vemos en el siguiente video, continuando con nuestro curso de Microsoft Word. Que tengan bonito día.